Con nuestro tema de la neurofisiopatología del dolor. Y se recuerdan que en la última clase, pues terminamos de ver en sí todo el proceso de neurotransmisión del dolor. Entonces, ya para terminar este tema, hoy es nuestra última clase. Vamos a centrarnos directamente en el dolor a nivel de cara y cuello, que es lo que meramente nos compete a nosotros, ¿verdad? Los demás temas no es que no sean importantes, sino que se dieron para tener un panorama general de cómo es el dolor y de cómo es la transmisión de los impulsos dolorosos. Y ya con eso, pues vamos a comprender un poco mejor el tema del día de hoy. Entonces, en cuanto al dolor a nivel facial, vamos a tener que también empieza a nivel de las estructuras periféricas. Y de acuerdo a esto, pues sabemos que en la cara y cuello, pues hay muchas estructuras, no solamente son dientes, no solamente es hueso, sino que tenemos muchas estructuras involucradas. Entonces, pues las vamos a separar un poco, las vamos a separar para ir hablando un poquito de cada estructura y pues conforme vayamos avanzando la clase, vamos a ir viendo cómo es la transmisión dolorosa a este nivel. Entonces, dividimos las estructuras periféricas, que son las primeras en recibir el estímulo o la afectación dolorosa, ¿verdad? Entonces, el primero de ellos es el músculo esquelético a nivel vascular, puede ser a nivel cutáneo, dental, visceral y a nivel neurológico propiamente. En el nivel musculoesquelético, pues vamos a encontrar, como el nombre lo dice, todos estos nociceptores que se encuentran a nivel de los músculos faciales, músculos del cuello, nociceptores que se encuentran tanto en el periósteo como en el tejido óseo. Y en este sentido entra también aquí los nociceptores que se encuentran en la articulación temporomandibular, que la articulación temporomandibular pues es un poco más compleja de explicar, de entenderse, pero los nociceptores que se encuentran a este nivel pues van a entrar en esta categoría. En este nivel debemos de tener en cuenta que el dolor puede ser rápido o lento, ¿sí? Acá también debemos considerar las alteraciones dolorosas que son en el momento durante el día y en la noche. Esto un poco relacionado con los trastornos miofaciales que más adelante ustedes los van a ir pudiendo comprender un poquito. Hoy aquí pues es un poco de manera general para que veamos los puntos periféricos de donde comienza la sensación dolorosa. Pero es importante que sepamos y que aclaremos estas alteraciones, si son diurnas o nocturnas, para número uno, establecer el origen del dolor, ¿verdad? El saber si el dolor es durante la noche o durante el día nos ayuda a dar cierta información para que nosotros orientemos de dónde viene el dolor, para conocer la naturaleza general del proceso patológico que le da origen a este dolor y para conocer cómo el paciente ha afrontado también esta situación. Recuérdense que pues los pacientes al momento de tener una sensación dolorosa, lo primero es que ellos van a buscar alguna manera, quizás no la mejor, pero van a buscar una manera pues de afrontar esta situación y también esta información nos va a ayudar a encontrar la naturaleza de la interacción somática y psíquica, ¿verdad? En cómo el paciente emocionalmente ha sido afectado por esta sensación dolorosa. Con esto, como les decía, en cuanto a la articulación temporomandibular, pues vamos a considerar la disfunción miofacial que frecuentemente va a estar asociada a periodos de ansiedad y periodos neurodepresivos. Entonces es importante realizar muy bien nuestro examen, nuestra indagación
y preguntarle al paciente, tener el tiempo necesario con el paciente para indagar cómo es el dolor para poder ayudarle, ¿verdad? Recordemos que no todos los dolores son específicamente por dientes, entonces, y a veces, como en este caso, no siempre va a ser por un factor local, sino que puede tener un componente central. Entonces debemos de ser un poco más juiciosos en ese sentido y realizar y tomarnos el tiempo para realizar un buen interrogatorio. Entonces, las afecciones en la articulación temporomandibular van a afectar receptores en los tejidos capsulares y en consecuencia, pues nos van a afectar estructuras miofaciales. Eso hay que tenerlo claro. Luego está el componente vascular, que son, que nosotros en odontología, pues vamos a ver exactamente los componentes dentales, ¿verdad? Refiriéndonos a la pulpa, que son los que nos van a causar dolor como tal. Sin embargo, em, hay otras estructuras vasculares que son menos frecuentes de que nosotros como odontólogos pues los veamos afectados, pero sí debemos de tenerlos en cuenta, ¿verdad? En este sentido, hay que tener en cuenta que a nivel vascular, pues el dolor va a estar determinado por las fibras del sistema nervioso autónomo. Y como esto, pues el dolor puede provocar o puede estar acompañado de una tensión y estrés emocional, que entonces nosotros vamos a ver que el paciente pues se presenta con eritema o rubicundez, dependiendo de las contracciones o dilataciones vasculares que pueda tener el paciente. También puede presentarse pálido si es que hay mucha contracción. Entonces, estos son solo datos que se deben de tener en cuenta para hacer nuestra evaluación. En cuanto a las estructuras cutáneo, dentario, visceral, pues se refiere a las estructuras netamente ya de los dientes. Y acá pues vamos a evaluar el dolor pulpar por caries, por restauraciones incorrectas, por hipersensibilidad, por fracturas de los dientes propiamente, también por enfermedades periodontales, por infecciones apicales, por pericoronaritis, entre otras causas posibles. Lesiones o enfermedades en la mucosa también tenemos que tener en cuenta y por eso es que se hace un examen intraoral adecuado que nos permita observar todos estos tipos de lesiones para poder tomarlas en cuenta a la hora de estar indagando sobre un proceso doloroso. Y aquí pues coloqué algunas lesiones, pero no son solo estas, ¿verdad? Hay muchas lesiones de mucosas que podemos encontrar, tanto mucosas de carrillo, mucosa labial, como en la encía propiamente dicha, en el piso de la boca, en la lengua. Entonces podemos observar lesiones aftosas, úlceras, líquen plano, herpes zóster, pénfigo, entre otras lesiones. Luego nos vamos a los maxilares y en los maxilares nosotros como tal podemos ver, podemos tener fracturas, procesos de osteomielitis, alveolo seco, quistes, entre otras situaciones que pueden dar lugar a comenzar una sensación dolorosa, ¿verdad? No son solamente estos, sino que hay muchos más. Y en el caso del maxilar propiamente, pues debemos considerar que está el seno maxilar, en el cual pues también pueden haber otras patologías que nos pueden confundir a la hora de realizar nuestro diagnóstico. Entonces hay que tener en cuenta todas estas estructuras que cada hueso tiene particularmente para poder orientarnos y no perdernos en nuestro diagnóstico. Acá entonces les hablaba de las enfermedades del seno maxilar, que podemos mencionar, entre otras, la sinusitis o algunas neoplasias, que como vemos en la imagen, pues
al estar cerca de órganos dentarios, pues es muy frecuente que podamos o pasar por alto o confundirnos con estas estructuras. También, como parte de estructuras importantes que hay en esta región, pues están las glándulas salivales, ¿verdad? Entonces, dentro de las glándulas salivales debemos de considerar enfermedades como parotiditis, hialodenitis, síndromes como el síndrome de Sjögren y neoplasias. Igualmente debemos evaluar cuidadosamente estas estructuras y tenerlas en cuenta al momento de que el paciente nos indique sobre algún proceso doloroso en las regiones donde se ubican estas glándulas. Y neurológico, esto ya va más encaminado a lesiones exactamente en el trayecto pues, del nervio trigémino, ¿verdad? Que pueden deberse a golpes, pueden deberse a algunas malformaciones o atrapamientos óseos en las estructuras, pero sí existen. Entonces puede ser directamente neurológico el inicio de la sensación dolorosa. Ahora bien, si seguimos el nivel y el nivel siguiente es el ganglio trigeminal. El ganglio trigeminal como tal no tiene una injerencia sobre el dolor directa, ¿sí? No funciona como como un nivel a donde las fibras lleguen y hacen un proceso, sino que simplemente las fibras aferentes llegan a este ganglio y hacen sinapsis con otras neuronas, pero solo únicamente sirve como de paso y no necesariamente tiene un papel importante en la transmisión del dolor. Pueden haber lesiones a nivel de este ganglio trigeminal por la localización que ocupa por la localización que ocupa, sí puede tener algunas implicaciones, por ejemplo, cuando hay trauma directo o cuando hay algún proceso, ya sea degenerativo o un proceso en las estructuras que están alrededor del ganglio. Pero como paso de los impulsos, no hay pues mucho que decir del ganglio trigeminal, más que sirve de conexión sináptica únicamente. Entonces, todo el proceso doloroso, una vez ha pasado por el sistema periférico, que ya hablamos, todos los impulsos pasan hacia el tallo cerebral, que es como la estructura más importante en la cual se va a dar todo el circuito de transmisión dolorosa a nivel de la cara. Entonces, vamos a poner especial atención a estos núcleos porque son los que nos van que los vamos a mencionar ahorita en lo que nos queda de la presentación y vamos a poder entender un poquito mejor cómo es la transmisión y el mecanismo por el cual el cuerpo pues intenta regular el dolor a este nivel. Entonces, primero, la porción superior del tronco del tallo cerebral o del tronco del encéfalo, pues está compuesta por el mesencéfalo. La porción media es la protuberancia y la porción inferior es el bulbo raquídeo. Estas tres estructuras, como sabemos, son las que conforman el tallo cerebral o tronco del encéfalo. Entonces, en el mesencéfalo se encuentra el núcleo mesencefálico, que es a donde llegan frecuentemente los impulsos de la primera rama del trigémino.
A nivel de la protuberancia se encuentra el núcleo sensitivo principal, que es a donde llegan las fibras aferentes del B2, y al núcleo espinal, que es el tercer núcleo que se encuentra en el bulbo raquídeo, van a llegar las fibras del B3. Entonces, como podemos ver en esta imagen, el núcleo espinal también se encuentra dividido en un subnúcleo oral o rostral, un subnúcleo interpolar, un subnúcleo caudal. Este subnúcleo caudal es importantísimo porque a este nivel es donde se encuentra en este sistema del trigémino el, eh, el componente de la teoría de la compuerta, ¿sí? Como se recuerdan que en las clases anteriores vimos que el fenómeno de la compuerta en el dolor en general estaba en la médula espinal, ¿verdad? En la porción baja, alta de la médula espinal. Entonces, acá está en este subnúcleo caudal, es donde se va a dar ese fenómeno de la compuerta. Entonces, tenemos el B1, el B2, el B3, todas las sensaciones de las sensaciones aferentes van a ir al ganglio semilunar, que dijimos que no pasaba nada ahí, únicamente sirve de paso. El B1 va a ir hacia el núcleo mesencefálico, que en este caso el núcleo mesencefálico es el encargado de recibir la información propioceptiva. El B2 también pasa por el por el ganglio semilunar y va hacia el núcleo principal, y este nos va a ayudar a recibir la información discriminativa. Y el B3 también pasa por el ganglio semilunar y va hacia el núcleo espinal y va a recibir información termoalgésica. Ahora, es importante que nosotros entendamos que todos estos reciben esa información, pero la información va hacia el núcleo caudal, hacia el subnúcleo caudal, que es donde finalmente se regula o se da paso a la sensación dolorosa. Vamos a ver en este esquema entonces el B1 y su paso por el ganglio semilunar, el B2, que también va hacia el ganglio semilunar, luego va ya sea hacia el núcleo mesencefálico, hacia el núcleo principal o hacia el núcleo espinal, dependiendo Doctora, disculpe, ¿sí? ¿podría eliminar o ahí en la barra que tiene que Ah, dice ocultar? Es que no ya, se observan bien las diapositivas. Gracias. ya. Entonces, vamos a regresar acá. Entonces, las fibras o los impulsos nerviosos van a venir de la periferia de cualquiera de las regiones inervadas o que se ven afectadas por el trigémino hacia el ganglio semilunar. Vienen ya sea, dependiendo de la información que trae cada una, va a ir hacia su núcleo, pero luego pasan a el subnúcleo caudal. En el subnúcleo caudal, que es acá abajo, se va a dar el fenómeno de la compuerta, ¿sí? Recuerden que en el fenómeno de la compuerta es un impulso el que persiste y de eso depende si se abre o se cierra la compuerta. Una vez que se abre la compuerta, esta compuerta se va a abrir cuando persisten los impulsos de transmisión lenta, ¿sí? Si los impulsos de transmisión lenta persisten, se abre el fenómeno de la compuerta, entonces esa transmisión pasa
a niveles superiores, que más adelante vamos a ver. Ahora bien, en todo este tallo cerebral, voy a regresar, en todo esto, pues hay nociceptores, ¿verdad? Como les decía, estas tres áreas están pues llenas de nociceptores. Entonces, una vez que los nociceptores centrales del trigémino han sido activados, y los umbrales del núcleo caudal han sido superados, van a iniciar las respuestas. ¿Qué respuestas podemos tener? Siempre, estas respuestas son siempre a nivel del tallo cerebral, ¿sí? Todavía el impulso no ha pasado más allá. Número 1, podemos tener respuestas motoras somático-viscerales. Estas van a ser mediadas por las conexiones que se dan entre los núcleos del trigémino con otros núcleos. Recuérdense que aquí en las imágenes, en la imagen que yo puse, pues están solo los núcleos del trigémino, pero si nosotros nos ponemos a estudiar detalladamente los demás pares craneales, pues están ahí sus núcleos. Entonces, las interconexiones que se dan en estos núcleos van a dar respuestas. Entre esas, se tienen conexiones con el séptimo par, con el sexto, con el noveno, con el décimo y con el onceavo par. Y esto nos puede dar reflejos como voltear la cabeza, movimientos oculares rápidos, parpadeo, elevación de hombros, gestos faciales, abrir, cerrar la boca y vocalización, ¿sí? Esto ocurre, como les repito, por interconexiones entre los núcleos, tanto del trigémino con núcleos que están cerca de este, en el paso de este. Otro puede ser que las proyecciones trigémino-reticulares van a activar el centro cardiovascular y el centro respiratorio, que está situado entre la protuberancia y el bulbo raquídeo, ¿sí? Entonces, si estas proyecciones se activan, nos va a dar una caída en la presión sanguínea sistólica y una precipitación de bradicardia vasovagal acompañada de síncope. Entonces, la activación de todos estos núcleos durante la transmisión dolorosa, por eso vemos que nos puede provocar ya sea depresión de la presión sanguínea o precipitación de una bradicardia acompañada de síncope, ¿verdad? Entonces el paciente puede sentirse desmayado, se le puede bajar la presión o puede tener una bradicardia. Pero esto es por la respuesta de este sistema central. También podemos tener una respuesta diseminada en el sistema nervioso autónomo por la posición en la que estamos, que nos va a provocar una xerostomía o una salivación, ¿sí? A nivel del mesencéfalo, también las proyecciones del trigémino van a tener una influencia directa sobre el núcleo del tercer par craneal. Entonces, esto nos va a provocar una dilatación pupilar como respuesta al dolor. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando estamos durante el proceso de inyección anestésica. En algunos casos se puede ver cómo el paciente, si nosotros somos observadores, podemos ver cómo el paciente pues tiene una dilatación pupilar, ya sea porque percibe la punción del anestésico o meramente por el sistema de nervios que vamos a ver más adelante, de modo emocional, que influye en el dolor. Y también podemos tener respuestas autonómicas a nivel del hipotálamo. Entonces, esto nos va a dar como resultado que el paciente pueda sentir escalofríos o cambios en el tono muscular
y de los músculos erectores pilosos. Entonces vamos a ver que el paciente pues puede sentir escalofríos y como respuesta vemos que pues como decimos normalmente los pelitos se paran, ¿verdad? Y reflejos en el eje hipotalámico pituitario también nos van a dar una respuesta al estrés neuroendocrino en el cual pues el paciente puede tener una excesión de sudoración. Otra de las respuestas puede ser es la respuesta sensorial discriminativa, en el cual, pues, durante este proceso se va a crear un tracto descendente en estas estructuras y este tracto, pues, nos va a dar, le va a ayudar al paciente o al individuo a lograr identificar la localización, la calidad, la intensidad y la disposición del estímulo doloroso. También se va a activar un sistema emocional afectivo en el cual pues vamos a tener que en este punto, al activarse este sistema, van a entrar en juego los aspectos culturales, de personalidad y acciones como y fenómenos inducidos por drogas y umbrales individuales para el dolor, porque las fibras pues van a tener aquí interacción con... Doctora, ¿Sí?